Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 13 de mayo de 2014. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. También a quienes están con nosotros localmente mediante Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Saludos a todos ustedes. Vamos a colocar en el análisis de esta mañana de la entrevista en línea algunos temas importantes de reflexión que tienen que ver justamente con la transición de la administración Mauricio Funes a la administración entrante de Salvador Sánchez Serén, lo que ha ocurrido alrededor de los encuentros entre la comisión de transición del equipo de Salvador Sánchez Serén con el partido Arena, pero también con el sector privado en el país, y particularmente un hecho que ha ocurrido en las últimas horas, y es el reciente encuentro entre el presidente electo Salvador Sánchez Serén con John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta es una información que trascendió en las últimas horas y que se confirmó obviamente el pasado fin de semana de que viajaría Salvador Sánchez Serén a ese encuentro, y ayer se ha reunido con John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese es el tema con el que vamos a iniciar. Está con nosotros en nuestros estudios Oscar Godoy. Él es un politólogo y catedrático universitario en nuestro país. Oscar, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William, siempre un gusto. Bueno, perfecto. Yo creo que, la fecha es 13 de mayo y temprano decíamos, Oscar, la comunidad católica también está celebrando un día particular, ¿no? Sí, la Virgen de Fátima. Exactamente. Sí. Pues bueno. Felicidades a todas las Fátimas. Bien, para comenzar entonces sobre los temas de análisis, Oscar, el encuentro entre Salvador Sánchez Serén y John Kerry en Estados Unidos. ¿Cómo se plantea esto? Porque, bueno, a propósito quiero leerle parte de la información que estamos publicando en la edición impresa de este martes. Decimos, el presidente electo busca reforzar la relación con Estados Unidos. Economía, política y diplomacia son los temas que llevó bajo el brazo Salvador Sánchez Serén en Estados Unidos. Le voy a leer dos párrafos nada más de la nota que publicamos ahora. Dice: la relación bilateral con el país, que alberga alrededor de 2 millones de salvadoreños y cuyas remesas son vitales para la economía nacional, no puede descuidarse. Eso lo demostró ayer Salvador Sánchez Serén, presidente electo de El Salvador, quien hizo una gira oficial por Estados Unidos. Esa es la información que estamos mostrando ahora en la edición impresa. El encuentro principal del futuro mandatario salvadoreño fue con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con quien habló sobre crecimiento económico, política y mejoras en las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Sánchez Serén calificó su reunión con Kerry de fraternal y oportuna para conversar sobre temas de interés que beneficien a la población de ambas naciones. Ahí está, y obviamente la foto, la imagen destacada tiene que ver con la agenda que incluyó la reunión con cuenta del milenio, el presidente electo que busca crecimiento económico y apoyo en comercio con Estados Unidos. Bueno, esa es la información que estamos llevando este día. Oscar, ¿cómo se plantea este encuentro en el análisis? Bueno, en primer lugar, William, es un encuentro obligado en términos de relaciones internacionales, en el entendido de que la agenda de Washington es determinante en América Latina. Y digo determinante porque a partir de esa agenda se define cuáles son todas las relaciones en el continente, y es una agenda que traspasa fronteras de los Estados Unidos al extremo de determinar las correlaciones en cada uno de los países de América Latina, y obviamente tiene que ver con la necesidad de mantener la estabilidad del hemisferio, la estabilidad del continente, siempre bajo el enfoque de seguridad nacional para los Estados Unidos y siempre bajo el enfoque de promover una economía fuerte en América Latina. El Salvador está dentro de ese corredor, ¿verdad? Por lo tanto, es obligado una visita al Departamento de Estado, y es una cortesía también del Departamento de Estado recibir a un gobierno nuevo, a un gobierno que va a entrar ya al juego de la política continental, y la relevancia está en eso, ¿verdad? Vale a partir de este momento revisar cuáles son las respuestas que va a ir dando el gobierno ya en la agenda concreta de los Estados Unidos, más que todo en los términos de seguridad. Ahora, pero bueno, envía señales claras. Es una visita, usted dice, de cortesía, obligada, pero también de alguna forma envía señales. No se esperaba, le pregunto, Oscar, que en ese encuentro o el primer encuentro ocurriera con el presidente Barack Obama, o esto es porque en la parte de protocolo obviamente tiene que ver el hecho de que Sánchez Serén no es el presidente todavía formalmente, digo, oficializado, toma posesión a partir del 1 de junio. Ese es el punto, ¿verdad? Recordemos que el contacto inicial casi siempre es a través de los mecanismos de diplomacia. Esto es una antesala, digamos, de reuniones futuras que va a haber
entre el presidente Sánchez Serén y el presidente Obama y el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque el periodo da para eso. Al ser una reunión con Cancillería prácticamente, lo que se está planteando es todo el mecanismo de acercamiento, todos los mecanismos preparatorios que van a consumarse más adelante en reuniones ya más de Estado, ¿verdad? Como tú lo has dicho, este es un proceso en el que todavía el profesor Sánchez Serén es el presidente electo, no ha entrado en funciones, pero qué bueno que antes de que eso sea ya se estén dando estas bilaterales, ¿verdad? Que todos son tan esenciales en toda esa ansiada estabilidad que queremos para el país y para el continente, ¿verdad? Por la forma en que el profesor Sánchez Serén ganó las elecciones recién pasadas, uno no espera que haya giros de otro tipo, ¿verdad? Uno espera que se mantenga esa relación cordial, esa relación abierta hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos también ha tenido un diálogo bastante inclusivo y de mucha apertura, ¿verdad? Anticipando de que si se quiere y si así se decide, se puede tener un periodo muy fraterno, muy cooperante, un periodo que permita realmente mantener la estabilidad, que es lo que los Estados Unidos siempre busca en materia de política. Ahora, ¿cree usted que a partir de en adelante lo que se estará observando alrededor de estas relaciones son hechos y no tanto discursos, no tanto palabras? ¿Usted cree que es eso lo que pesará más? O sea, la parte pragmática que tiene que ver con la evolución de los acontecimientos. Vamos a entrar a un juego interesante, William. Interesante en el sentido de que al ser el profesor Sánchez Serén el representante de un gobierno del FMLN, va a tener que ser juego de alta política y de alta negociación. Y digo de alta política y de alta negociación porque hemos tenido fallas en el periodo anterior de que no ha habido una visión estratégica, digamos, del país, y las relaciones internacionales también han estado marcadas por esa pauta. Hoy, al entrar el FMLN como equipo gobernante, uno espera que pueda tener un protagonismo de otro nivel, un protagonismo políticamente más maduro, un protagonismo más esencial, digamos, para promover democracia y para promover estabilidad. El profesor Sánchez Serén hasta el momento ha dado muestras de estarse abriendo, ¿verdad? En sentido contrario a lo que muchos esperaban, ¿verdad? De que desde el principio hubiera una rigidez que no permitiera acercamientos mínimos. Al establecerse estas pautas de acercamiento y de diálogo, ojalá que esa sea la dinámica que marque el gobierno. Tampoco olvidemos que estamos en lo que yo llamo siempre la dialéctica del encuentro previo, ¿verdad? Es esa dialéctica de sonrisa, de manos, ¿verdad? Pero que más adelante, en la medida en que se estén tomando decisiones, ahí vamos a ver la fuerza y la estabilidad que esto pueda tener. Porque viene un periodo de decisiones concretas que habría que verlas. Bien, debo hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con el análisis de este tema que no lo agotamos todavía. Volvemos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión.
Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Continúe con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Óscar Godoy, politólogo y catedrático universitario. Estamos analizando el reciente encuentro entre Salvador Sánchez Serén, presidente electo de nuestro país, y John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Óscar, hay varias líneas que creo que es importante reflexionar sobre esto, y es, bueno, antes de esta reunión que ha sostenido el presidente electo, ha ido a Cuba, ha ido a Venezuela. Ese es un tema que me interesaría que lo reflexionáramos, pero también cuando le preguntaba en términos de los hechos, del pragmatismo, de los hechos concretos sobre los cuales se puede evaluar desde Estados Unidos en esa relación bilateral, cómo se comporta El Salvador, el gobierno salvadoreño con Salvador Sánchez Serén, en términos, por ejemplo, uno piensa de inmediato el tema de institucionalidad, que es vital para la consolidación de la democracia de este país, respeto de las instituciones, el respeto a la Corte Suprema de Justicia, particularmente en esa relación tensa que ha habido con la Sala de lo Constitucional. Esos dos tramos, analicémoslos. El hecho de que Salvador Sánchez Serén haya visitado antes Cuba, Venezuela, se haya reunido con Maduro en Venezuela, un país que está convulsionado en este momento, obviamente que no tiene relaciones en este momento con Estados Unidos, o están al mínimo las relaciones, ¿cómo se puede plantear eso? Bueno, hace varias entrevistas, William, hablábamos siempre de que iba a ser una fase difícil, ¿verdad?, el ir tomando decisiones en este nuevo gobierno. En primer lugar, porque la construcción ideológica en que se mueve el FMLN, obviamente uno asume que podría adherirse a una agenda internacional dirigida por Venezuela, ¿verdad?, o el bloque antagónico a los Estados Unidos. En ese marco era de esperar, ¿verdad?, que las reuniones previas fueran con los países de ese bloque, Cuba, Nicaragua, Bolivia, precisamente porque ahí está la adhesión ideológica, ¿verdad? Sin embargo, la pragmática política obliga a un acercamiento más directo con los Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, porque uno no puede obviar que los Estados Unidos hegemonizan el mundo en materia de política y representan, pues, a ese estado bipolar del orden internacional, y los Estados Unidos, al estar dentro de nuestro continente, también son determinantes en las dinámicas políticas de la región. El gobierno de Sánchez Serén va a tener que enfrentarse, por ejemplo, a dos modos y a dos corrientes o enfoques de ver, por ejemplo, la gestión de Estado. La que la ideología que ellos profesan les marca, ¿verdad?, y también la que los Estados Unidos define por su propia construcción de poder que tiene. No debemos olvidar que en los intereses de los Estados Unidos el enfoque para América Latina sigue siendo de seguridad nacional, sigue siendo un enfoque de evitar las amenazas a los Estados Unidos, y los Estados Unidos conciben de que hay amenaza en todo el mundo y en América Latina con mayor razón, al haber agrupamientos antagónicos como el de Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, los Estados Unidos también promueven un enfoque de fortalecimiento de las instituciones. Los Estados Unidos son un país de ley y orden, y esos son los puntos fuertes, digamos, de la agenda que habrá que estar negociando y a la que habrá que estar adhiriéndose en la medida en que las relaciones se fortalezcan. El concepto de ley y orden y el concepto de institucionalidad fuerte
son, digamos, como las condiciones, precondiciones, ¿verdad?, que van a determinar también los juegos legislativos o las dinámicas de construcción de leyes que los Estados Unidos exigen para América Latina, y el FMLN y en el gobierno va a tener que ir dirimiendo ese tipo de cosas. Enfoques, por ejemplo, de persecución del crimen organizado internacional, enfoques que tiendan al crecimiento acelerado de las economías, a la generación de empleo y la ampliación de los contextos de mercados y contextos seguros de mercado, que son los intereses de Washington, son precisamente los conceptos que desde el punto de vista ideológico entran en contradicción con el FMLN. Cuando yo decía que vamos a entrar a un juego interesante de política es porque el FMLN va a tener que ir dirimiendo, quizá caso por caso, ¿verdad?, pero en el marco de una estrategia grande. Recordemos que el FMLN no tuvo una victoria aplastante que le permita hacer giros bruscos, ¿verdad? Entonces va a tener que estar haciendo concesiones y lo que nos espera en esa dinámica es quizá un modelo de gobierno más reformista que transformista, ¿verdad? Porque desde la perspectiva ideológica uno esperaría que el FMLN fuera un gobierno de transformaciones, ¿verdad? Un poco lo que está ocurriendo en Nicaragua con Daniel Ortega, donde hay un discurso a veces incendiario, bastante retórico, fuerte contra Estados Unidos en términos discursivos, pero no en términos prácticos, Óscar. Sí, eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? No da para más el contexto, ¿verdad? Yo pienso que lo más que puede hacer el gobierno entrante es convertirse en un modelo de reformas, tampoco reformas profundas, William, ¿verdad?, sino que reformas lentas, graduales, y tampoco en todos los campos, sino que en campos precisos que le permitan al FMLN una estrategia de control de hegemonías, ¿verdad?, un tanto más permanentes, que le ayuden más adelante a seguir construyendo poder, porque si algo hay que reconocerle al FMLN es la capacidad que ha tenido de construir poder bajo un enfoque de disciplina de partido, bajo un enfoque orgánico muy fuerte, bajo un enfoque de sistematicidad y de mucha paciencia, ¿verdad? 10 años, vamos a iniciar casi más de 5 años de control de hegemonía por parte de la izquierda, saliendo también de esta fase rara que tuvimos en el gobierno anterior, ¿verdad?, porque fue una disfunción terrible en términos políticos, pero que en alguna medida le sirvió al FMLN de plataforma para estar donde está ahora, al inicio de un control casi total del aparato ejecutivo. Ahora, el canciller también entrante Hugo Martínez tendrá entonces un menudo esfuerzo en ese sentido, ¿no? Sí, y yo creo que ha sido inteligente de parte del profesor Sánchez Serén elegir a Hugo Martínez como canciller, ¿verdad? En primer lugar, es un hombre de confianza del partido, es un hombre también que ha mostrado capacidad en la gestión de la cartera de Relaciones Internacionales, y en esta coyuntura, ¿verdad?, tan apretada y tan urgente, es un hombre que conoce el contexto internacional, conoce las agendas y las dinámicas de interrelaciones entre países y más que todo con las potencias, y eso permite, por ejemplo, que reuniones como la de ayer sean exitosas y sean prácticas, ¿verdad? No se está aprendiendo en ese campo, esa es una de las ventajas también que se tiene. Ojalá esa energía pudiera trasladarse a todas las carteras de Estado. Ahora bien, en algún momento de la entrevista usted decía, este gobierno tendrá que establecer relaciones con Barack Obama en este momento, que está gobernando, pero luego tendrá Estados Unidos elecciones, ¿no? A la vuelta que prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, sí. Habrá elecciones presidenciales, por lo tanto es probable que regresen los republicanos. Es muy probable, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento el FMLN ya habrá aprendido, ¿verdad?, cómo estar bien con Washington, y digo estar bien políticamente. La puerta que Washington le abre a un gobierno de izquierda es una puerta de muchos simbolismos, ¿verdad? Es una puerta que se abre en el sentido de que un gobierno puede ser de izquierda, pero no necesariamente tiene que hacer política de izquierda, que son dos cosas diferentes. Bueno, la relación que tiene Estados Unidos particularmente con Chile, Chile incluso hace poco le dieron el beneficio de que los chilenos puedan entrar a Estados Unidos sin visas. Eso es parte de las aperturas, ¿verdad? Los Estados Unidos son una potencia pragmática, ¿verdad?, pero son muy celosos con sus aspectos de seguridad. Si un partido es de izquierda, pero no representa amenaza concreta para los Estados Unidos, no pasa nada. Si un partido es de izquierda y se adhiere, digamos, a la agenda regional, no pasa nada. Si un partido es de izquierda y se esfuerza por mantener el mercado
en estabilidad y creciendo como lo piden los Estados Unidos, no hay ningún problema. El problema es cuando los partidos de izquierda se ponen beligerantes y pretenden hacer guerras extremas, ¿verdad?, que obviamente chocan con el régimen de dominación del mundo, y no creo que ese sea el caso nuestro, ¿verdad? Es cierto que vamos hacia un gobierno de izquierda, pero no necesariamente hacer política de izquierda. Porque ¿qué es hacer política de izquierda en el sentido estricto? Es hacer política antagónica a los Estados Unidos, y el contexto no da para eso. Ahora bien, esto es lo que se está... Estamos en la fase entonces, como usted decía, de la foto, de la sonrisa, del apretón de manos. Sí. Estamos en la dialéctica del encuentro, ¿verdad? ¿Qué supone esto? Ahí supone en el inicio de estas relaciones una especie de beneficio de la duda, ciertos márgenes para ver cómo se desenvuelve cada uno, o cómo inicia este gobierno, digo, porque no es que se esté estrenando como tal, o sea, de alguna forma estuvo gobernando con Mauricio Funes, que es un tema que lo valoremos más adelante. No creo que sea el beneficio de la duda, ¿verdad? Está bien claro qué es lo que se quiere. Ni el FMLN ignora qué quiere los Estados Unidos, ni los Estados Unidos ignoran qué puede ser capaz de hacer el FMLN. Entonces, en ese entendido es que el encuentro se vuelve bastante simbólico, ¿verdad? Porque es un mecanismo de validaciones, ¿verdad? Cuando Sánchez Serén privilegia la visita a los Estados Unidos en la última escala, en la casi última escala de sus viajes de presentación, cuando Sánchez Serén lo hace es porque reconoce a los Estados Unidos como un actor determinante de la política regional. Y cuando los Estados Unidos reciben a Sánchez Serén, también lo hacen, reconociendo de que el FMLN es un partido que gradualmente ha ido aprendiendo a moverse en el contexto de la democracia occidental. Y digo de la democracia occidental, ¿verdad?, porque el FMLN jugó a la democracia occidental, participa en procesos electorales bajo ese enfoque, su visión de las instituciones tiene ese enfoque, aunque su ideario sea contrario, ¿verdad? Entonces, este es el juego de la política concreta, la política pragmática en sentido estricto, donde las ideologías a veces tienen que hacerse de lado para dar paso a un concepto quizás superior en la política actual, que es el concepto de estabilidad. Porque en teoría política la estabilidad más que la democracia es lo que permite el funcionamiento de los sistemas y los subsistemas, la economía, la sociedad, la cultura. La política misma es más viable si se habla de hacerla funcionar en contextos democráticos, tal como lo concebimos por ahora. ¿Cómo se plantea entonces el tema de respeto a la institucionalidad ya como gestos, como hechos concretos locales? Digo, hemos tenido en el pasado, durante la administración Funes, una relación muy tirante con la Corte Suprema de Justicia, particularmente con la Sala de lo Constitucional, posicionamientos en Asamblea Legislativa, donde el FMLN obviamente ha tenido una fuerte incidencia en la correlación de fuerzas, de la mano de Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea, liderando el bloque del FMLN, pero también el bloque de los partidos que han estado de alguna forma alineados. ¿Cómo se plantea eso de manera a partir concreta, del 1 de junio? En la agenda de intereses de los Estados Unidos, en el caso concreto de El Salvador, hay algunos temas que son fundamentales. En primer lugar, el enfoque de política estratégica que debe tener este gobierno en materia de seguridad pública, de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, que son tres enfoques claros que a los Estados Unidos le interesa. Le interesa en el sentido de que deben ser extensiones de la gran política de los Estados Unidos para América Latina. Y digo extensiones, ¿verdad?, para que no en el camino ocurran políticas adversas o contrarias a ese interés claro de los Estados Unidos. Lo otro es, en cuanto a la institucionalidad democrática, los Estados Unidos son muy celosos de que las instituciones funcionen con independencia y con robustez. Un valor fundamental de la democracia de los Estados Unidos es la institución. La institución es la última que debe ser transgredida en la escala de las transgresiones. Por eso es que los Estados Unidos desde hace muchos años han estado insistiendo en la necesidad, por ejemplo, de que en El Salvador se haga una profunda reforma del sistema judicial. Y digo profunda, por eso es que ellos siempre marcan en sus informes anuales las grandes debilidades del sistema de justicia. Es recurrente el tema cada informe, ¿no? Eso es recurrente, ¿verdad? La corrupción, ¿verdad?, y la mala praxis en ese sentido es una de las cosas más señaladas, por lo tanto es un punto de interés muy fuerte para los Estados Unidos.
Lo otro es el aparato de leyes que permitan garantizar que el mercado funcione y que no se transgredan, por ejemplo, los derechos legítimos de quienes invierten en el país y que no se transgreda tampoco los intereses legítimos de los Estados Unidos como país en materia de política. Es interesante también que los Estados Unidos siempre están vigilantes de que los aparatos, las leyes y las dinámicas de promoción de justicia se cumplan bajo el estricto régimen del enfoque de justicia al estilo de Rawls, como lo plantean los Estados Unidos. El FMLN tendrá que asumir eso, ¿verdad? O entrar en contradicción. Y digo tendrá que asumirlo porque el FMLN como partido 2-3 años anteriores ha tenido una conducta un poco contraria a la promoción de ese estilo de institucionalidades. El FMLN como partido desde la Asamblea Legislativa y con el apoyo de Casa Presidencial pretendió en muchas ocasiones hacer un control absoluto, ¿verdad? A veces se comprendía que era para poner las instituciones al servicio del partido. Esas cosas no le gustan a los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren instituciones abiertas, claras, transparentes, que rindan cuentas y que se pongan en función de los intereses de la gente y de otras instituciones. Ese es el sentido concreto de la democracia occidental, William. Perfecto, vamos a pasar más adelante a evaluar un poco también la gestión del presidente Funes, que termina prácticamente más o menos, ¿qué sería? Unos 15 días su mandato, pero me interesa que hablemos ya en la parte más doméstica, en las cuestiones estrictamente domésticas de cómo se van solucionando los problemas internos o se anticipan. Me indican que podemos hacer en este momento una pausa comercial. Cuando regresemos pasamos ya de lleno entonces con el tema de relación del futuro gobierno del FMLN de Salvador Sánchez Serén con el sector privado, con el partido Arena. Okay. Son dos temas centrales. Y el último segmento para evaluar un poco la gestión del presidente Funes. Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Oscar, a veces uno
entendería que algunos gestos, algunas acciones que está haciendo el FMLN en términos de cómo se plantea en esta transición frente al sector privado del país, frente a la ANEP, para ser más preciso, que es con quien más tensionó el gobierno de la administración Funes, y luego con los sectores políticos como el Partido Arena de manera particular, parece que son pasos mucho más audaces o mucho más inteligentes que lo que pudo haber hecho la administración Funes. Y creo que finalmente terminaremos haciendo una evaluación porque es imposible desvincular ambas cosas. Pero me gustaría saber entonces cuál es el análisis que tiene en términos de cómo se ve el FMLN en esta transición respecto del sector privado, respecto del sector político, particularmente el Partido Arena. Bueno, el FMLN, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es un partido que ha sabido construir poder de una manera muy inteligente. Ha cometido algunos deslices, ¿verdad? Como por ejemplo haber puesto a Mauricio Funes y haberle entregado el gobierno, ¿verdad? Eso lo desacumuló en algún momento. Sin embargo, lo recupera el poder y está dando muestras ahora de ser un tanto más refinado, digamos, en el manejo de las relaciones con los diferentes sectores de la sociedad. Y digo más refinado porque entiende, ¿verdad?, que una manera adecuada hoy en día y en el contexto nuestro de hacer política es precisamente hacer una política dialogante, una política de aperturas, una política de manos extendidas, y no una política vociferante y de puños cerrados, ¿verdad?, que solo demuestra inmadurez. El FMLN no se puede dar el lujo por ahora de ser políticamente inmaduro. Este gobierno está mostrando de que se puede hablar, se puede concertar alrededor de intereses grandes del país, ¿verdad? Y en la medida en que el FMLN se mantenga en esa dinámica, yo creo que se va a quedar un buen rato en el poder. Al FMLN le viene una tarea difícil, ¿verdad? Y hay que decirlo de manera clara, es la de administrar el sistema. El FMLN ahora es el administrador del sistema. Entonces, para administrar el sistema se necesita estar en buena relación con los poderes fundamentales del capital y en una relación abierta y clara también y de solidaridad con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo, para poder mantener ese clima de estabilidad y de gobernabilidad que todos auguramos, ¿verdad?, en este nuevo periodo. Ahora, ¿por qué no fue eso lo que pudimos ver en el caso de la administración Funes y por qué ahora sí se ve con el FMLN? Es decir, de repente como que se tratara de cosas diametralmente opuestas o totalmente distintas. Sí. ¿Es que acaso el FMLN en términos prácticos terminó reducido a un lado, a la esquina del cuarto, en esta administración que está concluyendo, o qué es lo que ha pasado? Lo que pasó es que el FMLN, sin mala intención, promovió a Mauricio Funes, ¿verdad?, y lo llevó a la presidencia, ¿verdad?, creyendo que Mauricio Funes iba a ser leal, ¿verdad?, que iba a ser fiel a la causa y que iba a responderle bajo los parámetros del respeto y la caballerosidad de quienes comparten el poder, ¿verdad? Cuando Mauricio Funes llega al poder y se lo queda para sí y lo personaliza, ¿verdad?, y deja de ser un proyecto del FMLN y lo convierte en un gobierno de Mauricio Funes, tal como dice el eslogan, ¿verdad?, Presidencia Funes. Desde ese momento el FMLN entra en una coyuntura difícil, ¿verdad?, porque aunque no estaba de acuerdo casi durante 4 años con la actuación del presidente Funes, tuvo que aguantarse, ¿verdad?, porque el sentido estratégico del futuro no le permitía separarse, sino que tener paciencia y acumular un poco de lo que pudiera, ¿verdad? La diferencia ahora es de que el país tiene cabeza. Yo se lo decía en cierta ocasión al vicepresidente electo Óscar Ortiz, y le decía, ahora el gobierno va a tener cabeza, va a tener conducción intelectual. Y digo intelectual en sentido político, ¿verdad? Y la diferencia entre el presidente actual y el equipo que entra es que yo estoy viendo, por ejemplo, que el profesor Sánchez Serén se está moviendo más en equipo, más que en una concepción propiamente personalista e individualista, se está moviendo más en equipo, poniendo a los cuadros estratégicos del partido a trabajar en función de construir el gobierno, y eso augura un periodo dialogante, un periodo de aperturas. No digo que no va a haber tensiones, porque sí las va a haber, y muy fuertes. Sin embargo, se está preferenciando el diálogo y la negociación como método, a diferencia del método rabioso de oponerse y de patalear a cada rato. No es el método del berrinche político lo que va a funcionar ahora, sino que a la cabeza del gobierno hay gente acostumbrada a hacer política,
gente que tiene hasta 40 años de experiencia en estar en política. No hay novatos ahora, no son novatos los que van a entrar al gobierno, es gente que sabe de Estado, es gente que sabe de gobierno, es gente que sabe de hacer política, de hacer relaciones y de moverse en ese juego sin caer en los personalismos. Eso le garantiza al país pues un proceso de alta negociación, de alta política y de coyunturas complejas también, ¿verdad? Pero yo no dudo de que eso va a ser bueno para todos. Qué bueno que estamos entrando a esa fase, ¿verdad? Porque haber seguido con un periodo de beligerancia extrema y de beligerancia inmadura hubiera sido terrible para el país. Es bueno también que la derecha comprende esta fase y se abre también. Es bueno también que la derecha se muestra abierta y también tiende la mano. Y en ese entendimiento creo que podemos ganar todos. Ahora bien, tratemos de hacer una distinción en relaciones específicas, Oscar, con el sector privado, con la ANEP, que es con la que hubo una relación mucho más tirante en la administración Funes. Bueno, prácticamente no hubo una relación, o sea, parece que eso fue lo que caracterizó estos 5 años, que no hubo relaciones. Y todo se delimitó un poco más al discurso, a la confrontación discursiva a través incluso de los medios. Pero entonces, ¿cómo se va planteando esa relación del FMLN directamente con el sector privado? Uno entendería que desde el momento en que hay una reunión directamente con la ANEP, no hemos visto con otros sectores, es decir, el FMLN entiende que es la ANEP, le guste o no le guste a muchos, quizás hoy por hoy es la gremial más importante del país. Sí. Y luego con el Partido Arena, que, o sea, no se reunió al final con el Partido Arena, se reunió con el Partido Arena como una primera reunión, luego derivaron las otras encuentros, ¿no? A eso me refiero yo cuando digo que el FMLN puede ser más inteligente en hacer política que el presidente Funes. Bueno, de hecho el presidente Funes no fue inteligente en hacer política en este país. El FMLN sí está dando muestras, porque el FMLN reconoce que el contexto del país está marcado por diferentes sectores de poder. No olvidemos que una de las reuniones iniciales, ¿verdad?, aún cuando se estaba en discusión sobre la legitimidad del resultado electoral, una reunión que fue clave fue la reunión con el representante del capital fundamental. Y me refiero a esa expresión del capital que es la que va acompañando el asocio para el crecimiento, ¿verdad? Es un capital determinante que no hay que dudar que representa un poder fáctico en el país en términos de economía. El FMLN y Sánchez Serén se reúnen en un primer momento con ese gran capital. Luego se reúnen con Arena, ¿verdad? Porque también es la expresión electoral del capital, ¿verdad? Y entonces tampoco se le puede dejar de lado. Y aparte de que representa a un sector fuerte del capital de este país, Arena también pudo agenciarse una cantidad mayoritaria de votos de la población y eso le da una legitimidad fuerte como actor también clave en la política del país. Pero también hay un bloque de capital, que es lo que podríamos llamar el capital emergente o en otras ocasiones se le llama el capital subalterno, que aunque no es un capital fundamental, es un capital que determina también dinámicas electorales y dinámicas políticas y asociaciones y alianzas que son necesarias para hacer política en el país. El FMLN no desconoce esas diferentes expresiones del capital y obviamente hay que hablar con todas ellas. ¿Y por qué ANEP? Porque ANEP es la expresión gremial, ¿verdad? Es la expresión organizada de más de 15.000 empresas, ¿verdad? Que también tienen un gran peso en este país porque generan empleo, porque promueven inversión y porque pagan impuestos. Cuando yo digo que el FMLN está siendo inteligente en esta fase de acomodamiento y de buscar las adaptaciones políticas, lo digo precisamente porque esas son las muestras claras, ¿verdad? De que en lugar de personalizar, ¿verdad?, las relaciones, el FMLN va a buscar establecer alianzas firmes, alianzas fuertes, que le permitan dar legitimidad a las acciones de gobierno. Porque este nuevo gobierno va a necesitar mucha legitimidad, mucho consenso, mucho diálogo, y en la medida en que logre construir políticas públicas consensuadas, con alto respaldo ciudadano y con alto respaldo de la oposición y del capital, va a poder ser exitoso, porque va a reducir el potencial de antagonismo. Si el FMLN no lo hace de esa manera, va a permitir que la derecha se organice, pero de una manera antagónica,
y le puede echar al traste el futuro gobierno. La inteligencia que está mostrando este gobierno entrante está precisamente en el sentido de comprender que el poder no está concentrado ni en un partido, ni en el gobierno, ni mucho menos en una persona como lo pretendía el presidente Funes. O sea, eso marca una distancia fundamental en las formas, en las características de cómo se plantea cada una de las dos administraciones. Totalmente, ¿verdad? Porque, insisto, ¿verdad? Yo veo a este gobierno haciendo política, y haciendo política en sentido estricto, ¿verdad? Porque hacer política en un país como este es hacerse cargo de los grandes problemas del país, buscar los consensos y las alianzas fácticas que permitan resolver los problemas de la gente y manteniendo un clima de estabilidad y de gobernabilidad, de manera que el país pueda avanzar como bloque histórico. Ahora, en medio de esto, ¿cómo se plantean las posiciones más radicales, las posiciones más extremas que también hay dentro del FMLN? Los posicionamientos de quienes aspiran a trabajar por la construcción de un modelo al estilo de Venezuela, etcétera, o de lo que se puede estar construyendo, se ha construido en Cuba. ¿Cómo quedan en medio? ¿Se reducen? Yo creo que se reducen de expresión. Se reducen por varias razones. En primer lugar, por el pragmatismo que el FMLN muestra en las últimas décadas, ¿verdad? El FMLN entró en una espiral de acciones para construir poder, y poder concreto, ¿verdad? Al margen de las visiones ideológicas que a veces no permiten construir poder, ¿verdad? Porque desde la construcción ideológica de la izquierda no habría que participar en elecciones, sino que habría que conspirarlas, habría que sabotearlas. Pero el FMLN opta por entrar al juego de la democracia occidental. Y es precisamente asumir esa opción lo que permite hoy por hoy tener esa cuota de poder tan grande, porque no olvidemos que no solo es el órgano ejecutivo, sino que en lo que falta del año y principios del siguiente año, el FMLN también tiene una hegemonía clara en el Parlamento y una cuota significativa en el poder territorial. Un partido de izquierda que se hubiera dedicado a un antagonismo voraz desde la perspectiva de la ideología no estuviera en esa posición de poder. En la medida en que el FMLN se abre a esas concepciones, construye poder. Y obviamente aquellas prácticas que lo ponen en problemas, quizá las va a relegar, ¿verdad? Es más probable que la agenda revolucionaria del FMLN la traslade a la universidad, ¿verdad? Y que la hagan los muchachos ahí dentro del recinto universitario, pero no afuera, ¿verdad? Porque afuera no hay contexto y no hay condiciones para eso. Bien, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos al cierre de la entrevista, entonces, ahora sí hagamos una evaluación concreta de cómo se plantea entonces 5 años de la administración Funes. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Oscar, ¿cómo se ve entonces en retrospectiva los 5 años de la administración Funes? Digo 5 años porque al final lo que falta son prácticamente 2 semanas y el tiempo pues no alcanza ya para hacer grandes cosas. Sí. Entonces, ahora sí se puede hacer entonces en retrospectiva, pero 5 años ¿de qué y para qué? Bueno, yo lo resumo de manera simple, ¿verdad? Y lo hago muy a propósito, precisamente para radicalizar la discusión. 5 años de mala praxis, ¿verdad? Yo como politólogo lamento que un país tan difícil como el nuestro haya perdido la oportunidad de hacer avances más allá de lo que se logró en este gobierno. Y digo esto porque el presidente Funes, ¿verdad?, no comprendió que la función de gobernar requiere una alta capacidad política y una alta capacidad de comprensión de los problemas del país, pero también requiere una humildad política fuerte, ¿verdad? Cuando un funcionario cree que el mundo no existe sin él, ahí hay ya una gran deformación, ¿verdad? Y hay corrientes de pensamiento que indican que concebirse a sí mismo como la expresión superior del poder es una forma de corrupción política. La corrupción política es cuando deformamos nuestra manera de entender la política y no somos capaces de hacer juegos facilitantes o juegos de transformación que permitan hacer avanzar el bloque histórico en el entendido de como lo dicen los neomarxistas, ¿verdad? Entendiendo el bloque histórico como el conjunto de situaciones y de problemas de un país, de que requieren a veces intervenciones muy inteligentes, pero si a la cabeza de eso no hay inteligencia, obviamente no se avanza. Yo hoy sí tengo un poco de confianza de que, aunque a muchos no les guste, ¿verdad?, que el FMLN vaya a gobernar, ese es el gobierno que eligió el pueblo y por lo tanto lo más que hay que hacer es presionarlo para que haga bien las cosas y reconocerle también aquellos actos que pueden mostrarse inteligentes y adecuados al contexto nacional. Lo que hemos estado discutiendo esta mañana, que tiene que ver cómo el FMLN se abre, cómo dialoga, cómo extiende la mano, cómo pone agenda y cómo pretende, ¿verdad?, estar en contacto con los diferentes sectores del poder para hacer avanzar el país, eso es bueno y ojalá se mantenga en eso. Un FMLN beligerante y excluyente no estaría a tono con esta realidad que tenemos. El gobierno anterior no entendió, ¿verdad?, que dirigir un Estado es una cuestión seria, no es una cuestión de muchachos que patalean, ¿verdad? Si no veamos, pues, de que tristemente las últimas semanas del gobierno de Mauricio Funes los está ocupando para dirimir sus rencillas personales, ¿no?, en lugar de estableciendo las pautas para entregarle al próximo gobierno un país más estable, más conciliado, más pujante. Desde la perspectiva del análisis concreto de la ciencia política en materia de gobierno, queda una gran deuda de país. Y digo una gran deuda porque los problemas fundamentales del país no se tocaron, al contrario se agudizaron. Es terrible la condición de seguridad que este país tiene
Es terrible la zozobra y el miedo en que vive la gente a diario. Es terrible cómo la delincuencia en este país funciona con entera libertad, ¿verdad? En las narices de un gobierno que no pudo echar a andar una estrategia clara de seguridad y protección para la gente, que no pudo proteger a los miles de niños y niñas que a diario que mueren en este país, que no pudo resolver el problema fundamental de la economía que se traduce en trabajo y generación de empleo para los pobres. Así se mide un gobierno. Un gobierno no se mide de otro modo. Entonces, pero si lo simplificamos esto un poco en términos de herencias de lo que hereda la administración Funes a la administración Sánchez Serén. Deja un país caótico, porque una vez quiere ser optimista y decirlo de otro modo, pero si nos ponemos serios a evaluar el estado del país, el país queda caótico. Caótico porque al próximo gobierno le va a tocar tomar medidas urgentes y de emergencia en materia de seguridad, por ejemplo. No es posible que la extorsión sea el pan diario de cada día para miles y miles de gente que se levanta muy temprano a trabajar. No es posible que el miedo sea la primera sensación que se siente al levantarse. No es posible que el terror es lo que acompaña a los padres y a las madres de familia cuando van a dejar sus hijos a la escuela. Eso no es posible. No es posible que haya gente que se levante el día sin esperanza porque no tiene que comer. No es posible que estemos cerrando 5 años de gobierno que no pudieron entrar al centro del conflicto social. Pero eso ocurre cuando hay outsiders, ¿verdad?, que no están preparados para la gran tarea de dirigir un país. Yo confío que el FMLN puede ser diferente porque conozco a muchos referentes del FMLN, de muchos de ellos yo estoy seguro de su compromiso social y de su capacidad de hacer transformaciones, que a veces incomodan algunas posiciones radicales, pero que también no vamos a dejar de lado de que representan un agrupamiento político que ha estado por décadas en política, no son novatos. Ya. Ahora bien, pero ¿es que acaso el FMLN se dio por completo este gobierno que concluye esta administración a Mauricio Funes? Lo que pasa es que ese fue el error, ¿verdad? El FMLN confió en que un outsider podía llevarlo al poder, pero fue al revés, ¿verdad? Fue el partido el que llevó al outsider y lo puso ahí, y luego el presidente Funes personaliza el gobierno, se lo queda, y ahí comienza el FMLN de cero prácticamente, ¿verdad? Al final, el presidente Funes hizo algunas concesiones que permitieron que el FMLN pudiera anclar, ¿verdad?, su comunicación electoral y su oferta electoral. ¿Pero esto por qué? ¿Por razones de conveniencia o...? Por razones pragmáticas, ¿verdad?, por razones de pura ocurrencia de la realidad, ¿verdad? Sin embargo, este es un capítulo que se está cerrando. Yo creo que el espectro ahora se limpia un poco. El FMLN tiene ahora una oportunidad, ¿verdad? Y digo la tiene porque las condiciones están ahí para ir a hacer una política diferente. Si el FMLN sigue con esa dinámica de una política dialogante, de una política de apertura, de una política de construir país, y si esas demostraciones que ha dado hasta el momento son serias, yo no dudo que se puede avanzar con el país. Eso también es bueno para la derecha, ¿verdad? Porque la derecha también, en la medida en que se abra, puede ser más incidente, ¿verdad? Eso nos puede llevar a romper con esa tendencia que se traía a manejar todas las cosas de manera propiamente electoral y entrar ahora al campo de la política estratégica. Y me refiero a la política estratégica como aquel campo en el que las fuerzas que gobiernan y las opositoras buscan acuerdos, no en el sentido de no molestarse la una con la otra, sino en el sentido de buscar juntos propuestas concretas para resolver los problemas del país. Ahora, en ese sentido y en ese contexto, ¿cómo se plantea entonces? Vienen elecciones para diputados y alcaldes, los partidos políticos en la Asamblea tendrán que reposicionarse. Bueno, leyendo la última información, el paquete fiscal que de última hora estaba enviando la administración Funes a la Asamblea parece que no va a pasar, no parece que tenga la correlación. Todo esto implica reposicionamientos
con las fuerzas políticas en el... Sí, eso también lo mencionábamos en entrevistas anteriores, ¿verdad? De que entrábamos a una fase electoral que es bien interesante, porque también coincide con la apertura de un gobierno nuevo. No sabemos cómo va a quedar la correlación en el Parlamento y el poder territorial. Sin embargo, los partidos pequeños, ¿verdad? Como PCN, PDC, Gana, también tienen que readecuarse a la coyuntura electoral porque no pueden seguir pareciendo un apéndice de un gobierno. En la medida en que recuperen su individualidad, ¿verdad? Su propia particularidad, tienen más posibilidad de obtener escaños en la asamblea, aunque más adelante se reagrupen, ¿verdad? Y moverse como ellos quieran, ¿verdad? Pero en esta fase electoral hay cosas que se rompen, ¿verdad? Por ejemplo, el gran padrino, ¿verdad? Ya no va a ser Mauricio Funes, ¿verdad? Sino que habría que buscar alineamientos nuevos, alineamientos diferentes. Y ojalá que la coyuntura diera para que todos los políticos, para que todos los dirigentes pudieran hacer un alto en el camino político y replantear, ¿verdad? Digamos, para este país una nueva era de formas de hacer política, ¿verdad? Si el diálogo, la concertación, la apertura es una dinámica que rinde frutos, ¿por qué no irse por ese camino? Aunque puede estar la tentación de las correlaciones fáciles en términos de aritmética en la Asamblea Legislativa. Sí, y esas son de las formas que muchas veces la gente no le llama corrupción, ¿verdad? Pero cuando las correlaciones se construyen a fuerza de dinero y a fuerza de conspiración, son correlaciones corruptas en el sentido hoy por hoy estricto. se ha privilegiado eso. Se ha privilegiado eso. Yo en muchas entrevistas he dicho, por ejemplo, de que un gesto bueno que podría dar el nuevo gobierno es comprometerse con limpiar el modo de hacer política. Porque al limpiar el modo de hacer política permite que los intereses de la gente estén representados en sentido estricto. Pero cuando los partidos comienzan a comprar el diputado del otro, a conspirarle el diputado del otro, eso corrompe, porque es la gente la que ha decidido de un modo y no es posible que a fuerza de factores de poder ese interés de la gente sea contaminado. Ojalá que esas formas viejas y feas de hacer política se corrijan. Estamos ante una oportunidad buena, ¿verdad? Si todos nos ponemos serios, yo creo que estamos a punto de dar un empujón fuerte al país, William. Ahora bien, hay un fuerte desafío para la derecha en términos generales. Sí, lo hay, pero es un desafío en el sentido de perfectibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que la derecha debe reconocer de que hay cosas que no se hicieron bien y que hay que mejorarlas. Estos procesos obligan a las fuerzas políticas a reinventarse, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vi con buenos ojos la forma en que Arena manejó su derrota electoral, cómo lo hizo buscando más institucionalidad y más apertura interna, más diálogo hacia adentro, cómo lo hizo exigiendo un tipo de liderazgo diferente y modos de manejar el partido también diferentes. Eso es bueno para la democracia, porque recordemos que las democracias occidentales, que es la que nosotros profesamos, son democracias que se mueven bajo institucionalidades de partidos que necesitan también proyectarse como instrumentos de nuevo orden, como instrumentos capaces de promover enfoques diferentes de hacer política en el país. Bueno, perfecto. Se nos fue el tiempo. No nos queda más que agradecerle, Oscar. Gracias, William. Siempre es un gusto. Amable. Y el tiempo se nos va rápido, ¿no? Exactamente. Bueno, agradecemos a usted por su análisis. Vamos entonces a cerrar la entrevista en línea. Queremos invitarles a que nos acompañen mañana a las 7 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el doctor Norman Quijano, ex candidato presidencial, actual alcalde de San Salvador. Hablaremos de temas muy propios de la comuna, pero desde luego de los temas de coyuntura de los que incluso hemos conversado o adelantado este mismo día con nuestro invitado. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana con el noticiero La Prensa Gráfica, 7 en punto la entrevista en línea.